Cuenta 9 y 3. Ya. Muy buenas noches, jóvenes. Es para mí un placer estar una vez más con ustedes en esta su clase. Ya casi para finalizar lo que es hoy tenemos una clase un poquito sencilla, por motivos, un poquito rápida, por motivos de salud mía, no de ustedes, y por motivos de que ya como es la última clase de este cuatrimestre, ya vamos un poquito más cómodos. Díganme cómo se han sentido en lo que ha sido esta semana. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha sido de ustedes? ¿Cómo ha sido su semana? Muy Altear, bien, no te escuchamos. ¿Sí, Génesis? una semana con mucho trabajo laboral y haciendo muchos trabajos finales, ya que estamos terminando el cuatrimestre, gracias a Dios. Así es, así es. Así es. Eh, parece que Josephine hizo una mala sangre, como es dominicano, y el cabello se le tiñó, se le puso morado ahora. Bien, No, No lo pues, dude, ese es profe, carnaval. no lo dude, profe. bien, el tema que tenemos hoy trata de lo que es la realidad virtual. En la clase pasada le di un poquito de lo que es la realidad virtual, pero hoy vamos a hablar un poquito más llanamente de este tema tan interesante. Vamos a comenzar, como siempre tenemos acostumbrado, con lo que es una oración. ¿Quién puede hacerla? ¿Quién puede tener el momento solemne a empezar la clase? Sí, profe, yo puedo. ¿Puedo empezar, profe? Ok, José Luis. Ok. Todo en la mano del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido por esta tarde que tú nos has regalado, Señor, para que tú nos acompañes, nos libre, nos dé la oportunidad de ver cada día más, Señor. Te pido también para que nos cuide de esta pandemia, a todos nuestros seres queridos y todos esos presos que están en la casa, Señor, te pido que nos fortalezca. Amén. En el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. 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 Muy buena oración. Sí, sí, muy llena de un contenido muy espiritual. Como siempre se caracteriza José. Hoy les traigo una frase. Para empezar también la clase, les traigo una frase. Escuchen bien porque no la he puesto en la diapositiva. La frase dice, no debemos pensar que somos, nosotros debemos pensar que somos una de las hojas de un árbol, que es la vida. Y el árbol es toda la humanidad. No podemos ir los unos sin los otros, o sea, sin el árbol. ¿Qué entienden por esa frase? ¿Quieren que la repita? Sí, sí, sí es posible. Ok. Nosotros debemos pensar que somos una de las hojas de un árbol y el árbol es toda la humanidad. No podemos vivir los unos sin los otros, o sea, sin el. En pocas palabras, todos somos individualmente hojas de un árbol que es la humanidad completa. No podemos vivir los unos sin los otros, o sea, sin el árbol que es la humanidad. ¿Alguien podría abundar un poquito sobre la frase expuesta? Sí, Yo Yo, quiero decir, yo también, profe. Sí, César. yo entendí que como es el árbol, las hojas que uno se las quita, le quita vida al árbol. Viene siendo como la humanidad, porque si cada uno se muriera como está haciendo ahora con la pandemia, que están muriendo Exacto. personas, eh, faltaría, ¿cómo le digo? Faltaría gente en el país, en el mundo,
siempre por lo del árbol, siempre hay que cuidar las hojas de los árboles, porque si uno va quitándole hoja al árbol, el árbol se puede secar y morir. Es bueno controlar eso. Eso es lo que yo entendí por esta frase. Sí, profe, yo también puedo decir algo. Porque si muriera como está muriendo ahora, podría haber acabarse el mundo como pasó en los otros siglos, cuando habían dinosaurios. Ok, José Luis, profe. sí, José Luis. Bueno, a mi entender, esta reflexión nos deja dicho que debemos estar en paz con nosotros mismos, o sea, con nuestros compañeros, con todos nuestros alrededores, con los seres queridos. Y también los seres queridos, aunque no conocemos algo, debemos de llevarnos bien para estar en paz. Y también dice una frase, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, yo pude entender. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo, Sí, Génesis. el árbol representa a la sociedad, nuestra sociedad. Y nosotros, los individuos que pertenecen a la sociedad, representamos las hojas. Un árbol no puede vivir sin sus hojas y una sociedad necesita de los individuos que la componen para que sea una mejor sociedad. En pocas palabras, uno depende del otro y uno sin el otro no puede vivir. Exactamente. Bien. Como así lo han dicho ustedes, lo han abundado. Todos somos parte de un árbol que es la humanidad. Todos debemos tratarnos como iguales, todos debemos colaborar en lo que los demás, porque todos somos uno. Bien, entremos ya de lleno en lo que es el tema. ¿Qué ustedes recuerdan? Solamente una persona. ¿Qué recuerdan que es la realidad virtual según estuvimos viendo en la anterior clase? Una sola persona. Tendría que elegirlo yo, así se anima. Yo, Ok, Génesis. la realidad virtual es una realidad alternativa que hace que nuestros sentidos crean que están en otro lugar. Ejemplo, mediante guantes y lentes y diferentes equipos de realidad virtual, nos hacen simular, sentir y ver algo que en realidad no existe. Exactamente, perfecto. Ahora vamos a ver qué es la realidad virtual. Nos dice que la realidad virtual consiste en la inmersión de un usuario en un entorno generado mediante tecnología informática. Dicho entorno es contemplado por ti y el usuario gafas de realidad virtual, pudiendo interactuar con él. O sea, para que la realidad virtual sea dada de manera eficiente, sea posible, se necesita de un equipo informático que, en pocas palabras, traduzca el mensaje, que el equipo es el que te va a hacer sentir que tú estás dentro de esa realidad. Tenemos los lentes VR, tenemos diferentes pantallas e incluso hay muchos juegos, bastantes diría yo, que te hacen sentir que tú prácticamente estás en ellos. Asimismo hay, por ejemplo, los médicos hacen operaciones mediante realidad virtual y así se evitan, diría yo, casos de vida o muerte. Entonces, la primera pregunta sería, ¿para qué nos sirve la realidad virtual? ¿En qué es útil la realidad virtual para ustedes? A ver. Yo quiero decir que Sí, César. es útil para los videojuegos, para construir edificios, utilizan esta tecnología para hacer realidad virtual de un edificio. Para investigar algo en el océano se utiliza la realidad virtual para saber. Hay muchas cosas, O sea, ¿verdad?
Cuando tú dices, César, construir edificios, tú estás diciendo los planos de Sí, arquitectura. hacerlo en realidad virtual, en 3D. Exactamente. ¿Alguien más? Yo, Sirve Sí, Génesis. la realidad virtual también puede ser utilizada por el ejército y la milicia de cualquier país. Ellos pueden hacer un simulacro de una guerra, de un combate. ¿Qué pasaría si ese país se ve en un atentado? También la realidad virtual es utilizada en la medicina. Puede ser utilizada para los que están aprendiendo medicina, para ellos hacer como una operación en tiempo real, pero virtualmente. Y así no pone en peligro la vida de un ser humano. Exactamente. Y eso lo veremos más adelante. Lo cual, el punto que tú tocaste, muy acertado, por cierto, Génesis. En lo que se refiere a las operaciones militares, eh, eh, son ejercicios en sí, simulaciones que llevan al soldado a una realidad, aunque es mediante tecnología, llevan al soldado a una realidad donde prácticamente está en la guerra, prácticamente está en una guerra donde hasta se puede sentir que está allí, pero obviamente no se van a perder vidas, no se va a perder tiempo, ni va a ser requerido hacer esos tan pesados que hacen ellos en montes y eso, sino que mediante realidad virtual, mediante escenarios construidos en realidad virtual, ellos pueden practicar y hacer todo ese tipo de cosas. Ya mencionamos para qué sirve. Estuvimos viendo, como Génesis lo mencionaba, sirve para lo que es el entretenimiento, que eso fue lo que dijo César, los videojuegos, la educación. En la educación, ¿alguien me podría decir en qué yo puedo usar la realidad virtual en lo que es la docencia o la educación? Que es un punto que nos interesa bastante a nosotros. Josephine, por ejemplo, ¿me podría decir en qué podemos usarlo en la educación? Parece que Josephine no está. Daniel, ¿me podrías decir? Está hace 10 horas, profe, la clase por el internet. No, todavía no le llego bien lo que es el tema. No estás empapado de qué se trata. Exactamente. Yo le Usted me puedo disculpa. decir un poco. Ok, Génesis. Señores, recuerden que la salvación es individual. Profe, yo también estaba viendo a Adrián que estaba levantando las manos, creo que fue, no sé. Adrián. En educa Ok. Sí, Génesis, dime. En educación puede ser utilizado, ejemplo, para dar clases de geografía, ya que con lentes de realidad virtual los estudiantes pueden ver un paisaje, un relieve, una cordillera o algo geográfico que solamente podían ver en libros, lo pueden ver y sentirlo como que ellos están ahí, en ese instante. Esa sería una buena opción en la educación. Sí, en ese punto que tú te refieres, lo que es la geografía, puede ser una facilidad, ya que mediante la realidad virtual se pueden llevar los estudiantes a escenarios, por ejemplo, a museos, a diferentes partes, ejemplo, las pirámides de Egipto, los diferentes museos que hay alrededor del mundo, y estos pueden ver, en este caso también podría ser la Capilla Sistina, podrían ver obras de arte, diferentes cosas de los diferentes museos, sin necesidad de estar allí. Que eso prácticamente nos evitaría muchas visas si tuviéramos que sacarle visa a todos esos muchachos para que fueran a ver eso, imagínense. Pues bien, entonces ya mencionamos para qué sirve lo que es la realidad virtual. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento de la realidad virtual? ¿Alguien me podría leer esta parte? Las personas de buena lectura. Daniel.
y hace un poquito de ruido, no sé si incomoda ya, profe. No, se escucha perfecto. Ok. Aquí dice, ¿cómo funciona? Las partes básicas de un sistema de realidad virtual son el modo de simulación, la representación de ambiente virtual, la entrada, salida y, por supuesto, el usuario. Sigo leyendo, profe. Sí, claro. Ok, aquí tenemos modelo de simulación. El modelo es la representación matemática del sistema que se está presentando. Un modelo virtual necesita responder dinámicamente en respuesta de la entrada del usuario. Entrada. Ok, déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí, Daniel. Ok. ¿Qué tú entiendes por modelo de simulación según lo que tú leíste? Bueno, yo entiendo que el modelo de simulación es que representa la temática del sistema que se está presentando. Exactamente, ese sería en sí el ambiente que se está transmitiendo, que se le está haciendo creer al usuario. Así es. Exactamente. ¿Alguien más me podría, gracias Daniel, me podría alguien más leer lo que es la entrada? Yo, Yo, profesor. Sí, César. Ok. la entrada. Los dispositivos de entrada se utilizan para interactuar con el ambiente virtual como puede ser el POSITIV Joystick. o guante, pedales en el teclado o el mouse, o casco, etcétera. Entonces, César, los dispositivos de entrada son. Lo que se utiliza en la realidad virtual, como son los lentes, el casco, el mouse, el teclado, que se utilizan para la entrada en la simulación de la realidad virtual. Exacto. Fíjense, chicos, los equipos de entrada son los que nos van a permitir comunicarnos con el entorno virtual, son los que van a hacernos interactuar con lo que es la realidad virtual, que en este caso nos estamos creyendo nosotros. Salida. ¿Alguien podría leer lo que es salida? ¿Alguien dijo que quería leer anteriormente? Creo que fue José Luis. Sí, profe, sí. Ok, salida, José Luis. Salida. La salida se refiere a la tecnología mediante la cual el usuario percibe estímulo. Esta tecnología abarca un amplio rango y va desde aparatos de despliegue visual, sistemas sonoros, sistemas sensoriales, entre otros. Exacto. Entonces, José Luis, ¿qué tú entiendes por lo que son los dispositivos de salida? Bueno, como bien lo dice ahí ya, esto se refiere ya a los estímulos, o sea, los estímulos de tecnología, la cual, como bien lo dice, tiene un amplio rango y va desde aparatos de display visual, o sea, ya aquí se vienen usando los sistemas sonoros, como bien lo dice ahí, los sensoriales y mucho más. Exactamente. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que tú recibes de la realidad virtual. En ese Sí, caso, el estímulo de vibración que te dan los guantes, el susto que tú recibes incluso en los movimientos de una montaña rusa que sea realidad virtual. Tú te sientas, por ejemplo, en una silla y estás viendo en la pantalla cómo esa montaña rusa se mueve, ese carro, etcétera, etcétera. El estímulo que tú recibes, esos dispositivos que hacen posible ese estímulo, son los dispositivos de salida en lo que es el entorno de realidad virtual. Ya por último, el usuario. ¿Alguien me podría decir, Adrián? Sí, ¿qué pasó? Sí, bien. Usuario. El usuario es la razón de existir de un sistema de realidad virtual. Es el que recibe los estímulos por parte del sistema y se encarga de retroalimentación y definir su comportamiento. En otras palabras, más resumida, el usuario es aquella persona que hace la acción, o sea, que la ejecuta y, como dice, recibe los estímulos por parte del sistema, o sea, que tiene esa interacción con la realidad virtual
de inmediato. O sea, que es el lente principal. Exactamente. Sin el usuario no podría ver lo que es la realidad virtual. Sí, ajá, tiene que haber esa interacción. Cabe destacar que, como ya mencionamos, en la realidad virtual, componentes principales son el usuario, que es el ente principal, el entorno, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida, que son los que van a dar directamente el estímulo, son los que van a hacer posible lo que es la realidad. Ahora vamos a que son los tipos. Vamos a dejar que Génesis nos lea esta parte, que son dentro de los tipos, los sistemas inmersivos. Génesis. Ok. Sistemas inmersivos. Es donde el usuario tiene la sensación de estar explorando un mundo virtual, utilizando diferentes accesorios, como lo son guantes, gafas. Ok, Genesis parece que tiene problemas con el internet. Sí, sí, se escucha muy bien. Sí, no, lo que pasa fue que vi la imagen de Adrián paralizada, como dicen. Entonces pensé que el internet mío estaba mal, pero en fin. Entonces, Génesis, los sistemas inmersivos, ¿qué son? En tus propias palabras. Son lo que nos transportan a ese mundo virtual, a esa realidad virtual que nosotros queremos ver o experimentar en ese momento y en ese instante. Exacto. Son donde el usuario está inmerso en lo que es la realidad virtual. Como su nombre lo dice, es cuando el usuario está dentro de una realidad que él mismo se cree, pero lamentablemente es virtual. Pasamos al siguiente. Sistemas semi-inmersivos. ¿Alguien me puede leer? Yo voy a ver si hay más personas porque solamente me leen o me opinan César, Daniel, Génesis y Adrián. No hay más personas. Vuelvo y les repito. Entonces, Al profesor, parecer no, profe, pero si usted quiere yo le puedo leer. Ok, Daniel. profe, escúcheme, yo Repólito no me mencionó ahí. Ah, sí, José Luis, también. Lo pensé mientras había terminado ya. Permíteme arreglar. Sí, Daniel. Ok. Sistemas semi-inmersivos. Los sistemas semi-inmersivos o inmersivos de proyección se diferencian en cuatro. Pantallas en forma de cubo, de las cuales 3 de ellas abarcan las paredes y la otra el piso. El usuario debe utilizar lentes y un dispositivo en la cabeza, de tal manera que al moverse, proyecte y se visualice en una computadora. Ya, profe. Vámonos a ese ambiente. Donde hay las paredes y el piso, tú estás sentado y tienes que usar lentes para que al tú moverte se visualice en la computadora. ¿Tú entiendes más o menos esa parte? ¿En qué se diferencia el sistema inmersivo del semi-inmersivo? Dijimos que el sistema inmersivo es aquel donde el usuario está completamente inmerso en lo que es la realidad virtual. Entonces aquí Bueno, a mí me da a entender casi lo mismo, porque antes de usted decirme lo que son los inmersivos, yo iba a opinar
de esa manera. La diferencia de los semi-inmersivos a los inmersivos para mí es que como que no se llegan a trasladar directamente en la realidad virtual. O sea, Exacto. que están... Ah, pero di con el punto, di en el punto. Y Exactamente, eso, que estaba perfecto. un poco dudoso. Sí. Para no dañarlo, vamos a pasar al siguiente. Ok. Sistemas no inmersivos, José Luis. Sí, profe. Los sistemas no inmersos o de escritorio son aquellos donde el monitor es la ventana de transporte hacia un mundo virtual y sus accesorios son el teclado, micrófono o mouse, las cuales son usadas como medio de entretenimiento. Ok, José Luis, ¿me podrías decir qué tú entiendes por eso y darme un ejemplo? Un ejemplo, profe. A ver, los Sí, sistemas. Bueno, profe, aquí dice que los sistemas inmensos son aquellos donde el monitor es la ventana. Se transporta hacia un mundo virtual, o sea, profe, que ya un ejemplo sobre ello, si usamos una televisión, okay. Si usamos un ejemplo, una computadora, una laptop, como bien lo dice, el monitor es la ventana. O sea, aquí ya con el monitor, Un permisito, José sí, Luis. dice, Profe, yo podía pedirle permiso para salir de la clase, que tengo una clase que inicia ahora. Y la profe pasa la lista de una vez. Ah, ok, está bien. Sí, yo creo que los demás compañeros también están en esa clase. Oh, vamos a finalizar entonces si me he pasado, si Sí, me he pero, pasado de... sí, pero Disculpe que la puerta que abre un ruido con la música de la iglesia. Ok, no, yo no quedé no entendí muy bien la explicación del compañero José Luis. A ver si usted la puede explicar mejor, porque estoy como enredado. yo le expliqué después, pero no pudimos terminarla porque por ese cosa que pasó, esa situación. Ah, Tenemos una clase pendiente que ya estamos tarde y la profesora pasa la lista y vamos a quedar ausentes. ok. ok. Entonces, Porque, jóvenes, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estábamos hablando de los tipos y los dispositivos para su ejecución. Me van a tomar eso, no como tarea, pero déjenme recomendarle, decirle que eso va a salir en el examen. Ya saben que el examen es el próximo sábado. Una vez tomen el examen, entreguen el trabajo final, recuerden que el trabajo final toca de lo que es la realidad virtual también. Yo les voy a publicar. Mientras más pronto lo hacen, más pronto yo les publico. La lista yo la pasé hace rato. La tomo por la pantalla. Así que nada, jóvenes, que tengan un feliz resto de día y continúen con la clase que les toca. Cuídense. Bueno, profe. Muchas gracias, pase buen día. Gracias, profe. Ok, y recuerden siempre decirme cuando la hora se pasa, siempre recuerden decir. Bien, profe, yo me encargo de eso. Ok, se cuidan. Bro, igual.